Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos al primer capítulo de Sin Libreto, donde lo mejor de la noche nunca estuvo escrito. Algunos me conocerán como el Bambino, el chico reality, pero la vida da muchas vueltas. Acá nos encontramos en este estudio de televisión, en mi programa, pero no me encuentro solo. Hoy me acompaña un invitado increíble, un referente del fútbol nacional, una zurda privilegiada, talentosa y un gran amigo. Con ustedes, Carlos El Piña Villanueva. ¡No! ¿Cómo estáis? Carlos, ¿cómo estáis? No, bien. Muchas gracias por la invitación y por la presentación extraordinaria. Puta, para mí Sí. eres un gran referente, talentoso. Me encanta el fútbol, así que muchas gracias por estar acá hoy día. No, yo feliz. Bienvenido. Dale, gracias. Adelante. Carlos, quiero que tomes tu copa. Todavía no me siento, perdón. Quiero que tomes tu copa. Sí. Hoy día es día de estreno. Es el primer capítulo de Sin Libreto, un programa el cual venimos trabajando con mi equipo hace bastante tiempo y estamos felices. Así que te quiero invitar a brindar a la cámara. Salud. Un salud. Adelante, Carlos, siéntete en casa. Muchas gracias. Y todo el éxito del mundo, ¿eh? Vamos nomás. Oye, Carlos, nacido y criado en La Ligua. Sí, me criaron ahí, pero yo me fui a los 2 años, sí, a La Serena. A los 2 Sí, añitos. así que recuerdo en la Ligua no tengo casi nada. Por allá diste tus primeros pasos como futbolista. ¿Cómo fueron tus primeros años soñando que podías ser futbolista? Mira, la verdad que por lo que me cuentan mis viejos, yo desde chiquitito, de los 4 años, siempre el único juguete que tenía era la pelota de fútbol y a los 6 años ya me llevaron a una escuelita en La Serena que se llama CMP Romeral, que está ahí cerca del Faro. La gente que ha ido alguna vez, incluso los equipos de fútbol se van a concentrar muy cerca de esas canchitas. Y ahí empecé, pues desde los 6, y ahí empecé a jugar. Mis viejos siempre me llevaron a la cancha. Yo me acuerdo cuando chico tenía que entrenar martes y jueves y jugábamos una liga allá en La Serena que se juega los sábados, así que ahí empecé a jugar a la pelota, pues. ¿Todavía existe esa escuela? Sí, todavía existe, porque todavía está ahí mismo, en el mismo lugar. CMP Romeral se llama. ¿Ya? Sí, ¿no? Lindo Un saludo ahí para recuerdo. los muchachos. Sí, ¿no? Sí, siempre igual paso por ahí, tengo algunos amigos todavía también de esa época. Incluso hace unos meses atrás fui a jugar una pichanga allá en ese complejo y obviamente se te vienen todos los recuerdos a la cabeza, po. ¿Qué recuerdos tienes de esos primeros entrenamientos? Mira, más que recuerdos de los entrenamientos, son recuerdos de todos los días, todos los partidos, que al final, en esa época, mi única vida era el fútbol, porque Sí. Colegio, fútbol, obviamente colegio, porque mis viejos igual eran estrictos, así como si me sacaba malas notas, no podía ir a jugar el fin de semana a la pelota, ¿cachai? Entonces, desde ahí un poquito de responsabilidad por el tema del colegio, pero... Nada, pues los recuerdos que tengo de un niño feliz que pasaba, mis recuerdos son como que pasaba todo el día metido en ese complejo, en esas canchas, jugando partidos, pero feliz. Más encima son recuerdos de los 6 años hasta los 12, 13 años que estuve en esa academia y siempre jugando y entrenando allá. ¿Siempre supiste que te ibas a dedicar a esto? ¿Siempre supiste que querías ser futbolista y lo ibas a tratar de conseguir sí o sí? Mira, más que si es que sabía o no, mi sueño siempre era poder convertirme en jugador de fútbol profesional. Siempre me preguntaban, típica pregunta, ¿qué querías ser cuando grande? Yo quería ser futbolista profesional, siempre. Y por suerte se me fue dando, ¿cachai? Yo creo que también el camino se me fue dando solo. Como que desde chiquitito empecé a destacar, siempre me iba bien, goleador de los torneos. Muchas veces mejor jugador, entonces como que todo se fue encaminando solo. Después entré a las inferiores de La Serena y me empezó a llamar Católica. Antes de eso también jugué en Colo-Colo, viajaba de repente cuando tenía como 10 años, creo. O sea, yo viajaba los viernes, mis papás me dejaban en el bus, viajaba los viernes y una familia aquí que era de Colo-Colo me recibía y jugábamos el partido el sábado y después me mandaban de vuelta en bus a La Serena, ¿cachai? Entonces... siempre tuve esa suerte de como que se me iban dando las cosas solo.
Sabemos que, bueno, para cualquier cosa que uno quiera desempeñar en su vida, el apoyo de la familia es súper importante. Sí. ¿Tuviste el apoyo de tu familia desde pequeño, desde niño? Sí, no, yo soy de los afortunados que tuve el apoyo de mi papá y de mi mamá desde siempre. Desde siempre, ellos siempre estuvieron muy atentos. También tengo la suerte de todavía tenerlos conmigo. Ellos viven en La Serena todavía. Y nada, pues mi papá me llevaba martes y jueves sin falta, me llevaban los sábados y ellos también iban y me acompañaban. De repente la escuela de fútbol tenía viaje a Perú, Argentina, que nos íbamos como delegación. Y mi papá siempre ahí con nosotros, porque del interés de verme a mí jugar, de estar conmigo, se metía como dirigente, no me lo podía sacar de encima, siempre estaba viajando conmigo aparte. Pues. Y ahí también recuerdo que para esos viajes mi mamá me mandaba una lista de calzoncillos, 6, calcetines 4, ahí marcándome para que no se me quedara nada. Pero siempre los tuve conmigo, siempre me apoyaron y en ese sentido soy súper afortunado. No, imagino que sí. Muchos ven la carrera del futbolista por el dinero, por la fama, pero la carrera del futbolista tiene muchos sacrificios. Sobre todo en los inicios. ¿Qué tuvo que sacrificar Carlos Villanueva para poder llegar a ser futbolista? Sí, no, lo que decís tú es muy cierto, porque al final uno sueña con ser futbolista, uno termina siendo futbolista profesional, pero en ningún momento tú estás pensando porque te va a dar plata, fama o lo que sea. Es porque es tu sueño de niño, y después te vas convirtiendo y después te vas dando cuenta de los intereses, al final vas creando familia y todo, entonces como que después ya pasa el dinero también a hacer algo importante en la carrera de futbolista. Bueno, yo creo que de los sacrificios que pude hacer, porque cada futbolista tiene su historia para atrás, tiene sus sacrificios diferentes, yo lo más duro fue tener que irme, me vine a vivir a Santiago solo el 2001 y 2002, ahí tenía 15 años y 16 años. A los 15 años ya me vine a vivir aquí a Santiago solo. Yo hice inferiores 2 años en la Universidad Católica y ahí me vine aquí a vivir, viví en San Carlos Apoquindo, yo viví en la casa de Católica en San Carlos, estaba Gary Medel, digamos Hans la casa del jugador. Sí, el Chupete Suazo, estaba Mar González, un montón de jugadores, jugaba con el Chapita Fuenzalía. Éramos muchos los que vivíamos ahí, entonces yo creo que esos fueron los años más duros para mí porque al final tú dejas a tu papá, familia. Yo veo a los míos tienen 10 años y yo los veo, tengo 2 hijos, tengo un hijo de 10 años, a los 15 años que se me vaya de la casa, igual es difícil, sí. Y también mis viejos ahí apañando, nunca no me dejaron luchar por ese sueño que yo tenía, entonces yo creo que los sacrificios más grandes son eso, tener que desprenderse de la familia tan chico y después a los 18 ya me vine a Santiago a vivir, nunca más estuve con ellos, ¿cachai? Entonces igual ese desapego que uno tiene con los papás, con la familia, yo creo que es lo más difícil, que uno como que tenéis que madurar a la fuerza en una edad que en verdad no debería ser. Imagino que postergaste momentos familiares importantes, cumpleaños, te alejaste de amigos, los sacrificios que conlleva ser futbolista, sobre todo en la etapa de la formación. Sí. Son, claro, porque uno las termina normalizando, pero claro, son desde los 14, 15 años, cumpleaños solo. Bueno, la Navidad y Año Nuevo, igual ahí siempre vacaciones y podía estar en la casa con mi familia. Generalmente el jugador en esa fecha está de vacaciones. Sí. ¿Pero te tocó algún cumpleaños en un hotel concentrado? Mira, a mí me pasó ya viejo porque hasta yo ya jugaba en Arabia Saudita. En Arabia Saudita tienen otro calendario, pues no se celebra el Año Nuevo y toda la cuestión. Me tocó estar concentrado el 31 de diciembre, tenía partido el 1. Y estaba mi señora allá con mi hijo y todo, así que fue algo duro. Pero cuando chico, los cumpleaños, más que nada, pero después uno se acostumbra, muchos cumpleaños uno solo, las concentraciones. Y después también, pues en la época de colegio, por ejemplo, 16 años, 17 años, todos mis compañeros de carrera todos los fines de semana, y ahí es cuando uno posterga cosas, pues después uno intenta aprovecharlo después cuando uno puede, después cuando te va empezando bien, porque no puedo decir que no carreteé, no la pasé bien y no disfruté. Sigo disfrutando. Sí. Oye, ¿te tocó postergar estudios? ¿Cómo lo hiciste ahí con el ámbito del colegio primero? Quizás después te tocó estudiar, tuviste que postergarlo. ¿Cómo fue ese proceso?
Mira, cuando yo me vine a Católica, que yo tenía 15 y 16 años lo hice en la inferior católica. Como ellos primero tenían, medio, segundo medio, ¿no? Sí, creo que hice segundo y tercero medio ahí. Ya. Segundo y tercero medio, ellos teníamos clases en el estadio, en los camarines del estadio, llevaban profesores, nos hacían clases en las mañanas y después dábamos final de año exámenes libres. Ahí era un desastre, no aprendimos nada, pero íbamos pasando de curso. Y después yo volví a La Serena un año, el 2003, y ahí hice cuarto medio, y ahí estudié en un colegio nocturno. Pero saqué el cuarto medio sin problemas, que como te decía recién, pues, para mis viejos siempre era fundamental y era como una exigencia terminar el colegio, era como lo mínimo que tenéis que hacer es terminar el colegio. Igual súper buen consejo, porque es un consejo que finalmente ayuda a tu futuro. Mucha gente, muchos niños probablemente piensan que el colegio no sirve, pero finalmente es donde uno se hace el hábito de levantarse temprano, de tener que prepararse para algo, sobre todo cuando hay que estudiar. Yo tampoco fui muy bueno para los estudios, pero gracias a Dios igual terminé mi cuarto medio, luego pude sacar una carrera orientada al deporte, pero como te digo, el colegio es lo que nos forma, sobre todo de niños, para después tener tus responsabilidades de adulto. Sí, es que ¿sabes qué? Lo que pasa es que uno muchas veces cuando está haciendo las inferiores o el jugador o el niño que está con el sueño de ser futbolista profesional, piensa que vas a ser futbolista profesional fijo y vas a tener tu sueldo, vas a ganar plata, te va a ir bien y no vayas a necesitar la educación. Pero nadie te asegura, mientras estás en ese proceso, 15, 16, 17 años, que vayas a llegar a ser futbolista profesional. Son tantos los que están intentando y no todos llegan. Pues si llegan al final muy pocos, la verdad. Llegan pocos. Y muchos que llegan tampoco les va tan bien, que tienen que pasar 1 año, 2 años, 3 años en segunda profesional, en primera B y con sueldos que tampoco son tan buenos, entonces igual no es tan fácil, ¿no? Yo siento que el colegio es súper importante y estoy agradecido de que mis viejos siempre fueron estrictos en ese sentido. No era que yo llegara a la casa, anda a estudiar, a hacer las tareas, sácate buenas notas, no te saquís rojo y tienes que terminar el cuarto medio. Eso es lo que nos importa a nosotros. Carlos, tú me estás contando que por ahí, por primero, segundo medio, viajaste acá a Santiago, ¿cierto? Te integraste a las inferiores de Católica. ¿Cómo fue ese paso? ¿Cómo se dio? Porque tú debutas en La Serena. Sí. Tú debutas en La Serena. ¿Cómo se dio ese paso después de volver a Serena? Me gustaría más o menos indagar en ese tema. Sí, es que medio enredado. Mira, yo hice que a los 15 estaba haciendo la división inferior en Católica, en La Serena, yo vivía allá. Sub-15 en Serena. Sí. Y a ver, espérame. No, sub-14 en La Serena. ¿Ya? Ya, y la cuestión es que a mí ya me habían contactado Católica. Yo antes de eso jugaba por el colegio, típico, los nacionales de colegio. Y ahí, en esos nacionales, en esos nacionales de colegio estaba Andrés Alvarado, que era uno de los veedores de Universidad Católica, y siempre me estuvo contactando conmigo. Hasta que llegó un momento, a los 15 años, me dicen ven a Católica y la cuestión, y me voy a préstamo Católica con opción de compra por 2 años. Entonces hago los 15 y los 16 años en Universidad Católica, pero con opción de compra. Ya. Y ahí, cuando tienen que decidir si comprarme o no, que era como $50.000, don Juvenal Olmos, ¿dónde está mi cámara? Don Juvenal Olmos, que era el entrenador del primer equipo de Universidad Católica, yo estaba en las inferiores, no, estaba en las cadetes, le preguntan si me compran o no me compran el pase. ¿Ya? Y don Juvenal dice que es mi entrenador en ¿cómo se llama esta selección de leyendas? ¿Sí? ¿Cómo fue? Donde estábamos entrenando. Sí. Y él dice, no, yo prefiero gastarme la plata en el primer equipo, en algún refuerzo para esta temporada, y no pasó nada. Entonces yo me tuve que devolver a La Serena el 2003 con 17 años. Pero ahí llegué y volví al primer equipo de La Serena, ahí debuté y ahí jugué como 15, 16 partidos en ese año. Estaba en segunda división en el 2003 de La Serena, terminamos segundo y ahí ascendimos a primera. Antes de indagar en ese tema del debut y todo, que es súper importante, y te quiero preguntar, no me sabía esa anécdota Sí. con Juvenal. Sí. Ahora, bueno, yo te vi hace un tiempo atrás, estuvimos entrenando, preparando el duelo de leyenda, te vi entrenar ahí con Juvenal y se llevaba súper bien, pues ahora se tiran la talla con ese tema. No, pero es que cero rencor, obviamente él veía lo mejor para él en su momento, aparte que en ese tiempo a Juvenal le fue muy bien con Católica, entonces él tenía harto pero poder se de lo decisión. dijiste, ¿no? Sí, lo hemos conversado y él se ríe también. Y yo cero rencor, te lo juro, porque al final yo soy agradecido de las cosas que me van pasando. Todo pasa por algo. En Católica es mucho más difícil debutar que en un equipo de región, entonces yo me devolví a La Serena con 17 años
y llego allá, primer equipo de una, jugando con los adultos, después jugué Copa Chile ese año y terminamos ascendiendo. Entonces desde ahí yo vi una oportunidad que al final, más que oportunidad, yo creo que tuve la suerte de poder estar jugando ya profesionalmente con 17 años, que quizás en Católica me hubiese demorado más. Entonces en ese sentido yo soy agradecido de las cosas como me fueron pasando. Yo estuve un año en Serena, ese año que yo debuté, que jugué en segunda división, y al año siguiente me compra Audax. Entonces es como que todas las cosas fueron pasando de buena forma para mí y obviamente que cero rencor, y quizás me ayudó esa decisión que tomó Juvenal a que haya tenido la carrera que tuve. O sea, finalmente, claro, yo siempre he sido un convencido que las cosas siempre son para mejor y se dan como tienen que darse. Finalmente no se ejerce la opción de compra, vuelves a Serena y te toca debutar con 17 años. Todo cagado está. Chiquitito. Sí. Cuéntame, ¿sentiste nervios? ¿Cómo fue esa sensación, esa experiencia que muchos, me incluyo, hemos soñado con ese momento? Bonito, bonito. Más encima fue de un momento a otro. No me estaban ni citando y cambian de entrenador porque no nos estaba yendo bien, y asume Jorge Silva. Jorge Silva era de la casa, era de las inferiores de Club Deportes La Serena, y llega y el primer partido Carlos titular. Y yo obviamente nervioso, no tengo muchos recuerdos de ese partido, lo único que sé es que jugué tan bien que me sacaron en el entretiempo. Jugué pésimo, me sacaron en el entretiempo. Parece que era Copiapó o Valle, no me acuerdo del rival. ¿Estabas muy nervioso? Seguramente, sí, igual es difícil, no era fácil, pues. Pero después Jorge Silva me siguió dando oportunidades y terminé jugando harto ese torneo, porque más encima justo se fue el 10 que había a mitad de temporada y ahí pude jugar más todavía. O sea, ahí cuando ya debutaste, dijiste ya, el sueño aquí comienza. Sí, sí. Aparte que me había pasado justo meses antes, como en enero o febrero de ese mismo año, jugar el sudamericano por la selección sub-17. Entonces eso también fue como bonito, porque ahí como que transmitieron los partidos en la tele, ahí hacía dupla con el Mati Fernández en el medio campo, entonces como que igual había sido algo positivo. Como te decía recién, como que siempre me fueron pasando cosas bacanas, y ese año ya volviendo a La Serena, viviendo con mis papás de nuevo, después de 2 años viviendo afuera, fue bacán. Extraordinario. Y es como que no analizaba todas las cosas en ese momento, las cosas que me iban pasando, como que se me iban dando solas, como te decía recién, y de repente de la nada es como que me termina comprando Audax y iba a jugar a Santiago de nuevo, de vuelta a Santiago, con un equipo en ese sentido mucho más profesional a lo que era Serena en ese momento, porque Serena igual económicamente no estaba bien, de repente le embargaban los dineros en los entretiempos de los partidos de local, entonces era como todo el año con el plantel. Obviamente yo era niño y no me metía en ninguna decisión del plantel, pero te vas dando cuenta que los más grandes exigían que le pagaran los sueldos porque tenían que llevarlo a la casa, con familia y todo. Entonces eran años que el fútbol también estaba en una crisis financiera, y después llega un Audax italiano mucho más profesional en el sentido, más ordenado económicamente, con jugadores más de renombre en ese momento. Entonces fue también, pero todo, como te dije recién, todo se me iba dando solo, entonces como que no le iba tomando el peso a todo lo que me iba sucediendo. Oye, Carlos, ¿y tú de chico siempre jugaste de 10? Sí. ¿De volante de creación? Sí, yo creo que ese fue uno de los problemas, siempre fui medio flojo. No corría mucho, ¿cachai? Era el día de la antigua. Sí, poco quite y mucho talento. Pero sabéis que igual las posiciones, el fútbol ha ido evolucionando, porque antiguamente se veía mucho ese 10. Claro. Ese 10 como tan referente es Juan Román Riquelme, después acá en Chile estuvo el Mago Valdivia, estuviste tú, estuvo Matías, estuvo el Mago Jiménez, bueno, y mucho antes de mi generación también, Toby Vega, y bueno, podemos aquí hablar toda la noche de eso, pero el fútbol ha ido evolucionando, ahora es más físico, ya no sale tanto ese jugador talentoso como eras tú, de buen pie, de meter ahí, como se dice en el fútbol, una cachaña, un lujito. Sí. ¿Qué opinas de eso, de la evolución que ha tenido el fútbol? Sí, al final cada vez es más físico, como lo decís tú. El 10 clásico que se le llama, que era el que no corría mucho, pero siempre daba un buen pase o mostraba más talento, ya cada vez o ya no existe. Es que ya en el fútbol moderno ya no puede jugar alguien que no tenga la dinámica para marcar
porque cuando marcas necesitan todos los 11 correr, menos con Messi porque es otra cosa, pero hoy en día ya no existe el 10 clásico, ya no existe el jugador que no ayude tácticamente o físicamente en la parte defensiva y solamente en lo ofensivo. Entonces ya el jugador se tiene que ir adaptando. Entonces desde chico el que es talentoso y que quiere tirar un caño, el que es bueno, pero después no ayuda nada en la marca, ya desde chico lo tienen que ir modificando para que cuando llegue profesionalmente no sea así. Y lamentablemente el fútbol moderno y no va a variar, es así. Y hoy en día el que es capaz, el que es talentoso, bueno y que tira la cachaña, pero también es bueno físicamente y tácticamente para los defensivos, son los que van a destacar y les va a ir bien. Y los que terminan jugando finalmente. Sí, y los que terminan jugando, pero a lo que voy yo que si suman esas dos cualidades, les va a ir bien. Claro. Porque hoy en día el que no es talentoso, pero se entrena bien, es responsable, está bien físicamente, rápido y corre todo el partido, va a ser futbolista profesional igual, ¿cachai? Pero si tiene eso, más talento, calidad técnica, le va a ir súper bien en el fútbol. Hoy en día ya no podéis ser solamente bueno para la pelota. Exacto. Por suerte alcancé a jugar en los últimos años de... Oye, Carlos, tu nivel en Audax, hablando de Audax, tocaste a ese club hace unos minutos, tu nivel fue brutal. Ahí explotaste como futbolista. Ahí yo, al menos personalmente, ya tengo recuerdos que se armó como una generación dorada, podríamos decirlo. Me acuerdo de ese Audax que liderabas tú de enganche, que jugaba Orellana, que jugaba Boris Rielov. No sé, me podéis corregir si estoy mal, ¿estaba Peric ahí o no? Sí, el Nico Peric llegó en 2006. Puede haber estado también Di Santo, ¿no? El jugador que después se fue al Chelsea. Bueno, y muchos más, se me deben pasar algunos también, crack. ¿Sentiste que ese fue tu momento peak, que ahí explotaste? Sí, totalmente. Yo llego en Audax el 2004 y el 2006 ya llegó Raúl Toro, Nico Peric, Carlos Garrido, Juan González, estaba el Pelado Romero, Fabio Orellana, para nombrarte algunos, Cereceda también. Claro, pues hicimos una muy buena temporada y yo también empecé a jugar súper bien. Ahí yo empecé a como a explotar el 2006 y ya el 2007 fue mi mejor año. Por el 2007 destaqué más porque el Mati Fernández había ido al Villarreal, entonces me dejó un espacio porque ese sí que andaba máquina. Todos los flashes. Sí, y ahí el 2007 yo la rompí. Yo me fui muy bien en Audax italiano. Lamentablemente no pudimos conseguir ni un título, estuvimos ahí muy cerca. Siempre me queda esa espina clavada porque merecíamos algo más. Y ahí me fue bien, me empezó a llamar, llegó Marcelo Bielsa a la selección, me empezó a llamar a la selección. Antes de eso había jugado una Copa América, hice un gol de tiro libre, entonces como que el 2007 fue mi año y también donde aquí en Chile también me hice conocido y la gente también hasta el día de hoy me identifica por Audax italiano. Muy popular. Sí, y hoy en día toda la gente también me identifica por Audax italiano, por esa época en la que estuve 2006 y 2007 en Audax. Mira lo que te voy a contar, quizás lo vas a encontrar, no sé, chistoso, freak, pero fuiste tan popular que en ese momento, para los que éramos más chicos y éramos ahí adictos al play, salió un parche de la liga chilena. Sí. Y tú eras portada, pues salían como los mejores jugadores de cada equipo. Me acuerdo que salía el Mati Fernández, salías tú con la camiseta de Audax. Si no me equivoco, salía el Matador con la camiseta de la U. Verdad que estaba el Matador de la U. Y me acordé de eso, porque como para mí también tuviste tu explosión ahí, para mí jugaste espectacular. ¿Sentiste que, bueno, me lo acabas de decir, pero sentíais que se merecieron algo más con ese Audax? Sí, mira, nosotros el 2006, el clausura, a fines del 2006, como en diciembre, perdemos la final. Sí, porque recordemos que en esos tiempos se jugaban dos torneos, sí, apertura y clausura. Apertura y clausura, era con playoff. Sí. Y el 2006 llegamos a la final contra Colo-Colo, pero en ese Colo-Colo estaba Alexis Sánchez, Chupete Suazo, estaba Vidal, estaba... Todos los cracks, no teníamos nada que hacer. Ahí nos ganaron bien y de verdad que nosotros ya estábamos orgullosos de haber llegado a la final, nos sentíamos súper bien. Después, en el 2007, nosotros ahí andábamos muy bien, Audax. Ahí era cuando teníamos que salir campeones y hubo, en el torneo regular contra Colo-Colo, le ganamos 4-1 en el Monumental, estábamos súper bien. Y después llegan los playoffs, terminamos primero, fuimos los que más puntos hicimos en el año en la temporada regular. Llegamos como en la acumulada. Sí, en la acumulada. Y después llegamos a la semifinal, nos tocó contra la U de Conce. Les ganamos 3-1 en Concepción, veníamos a jugar la segunda semifinal, la jugamos en el Monumental porque estaban construyendo el Bicentenario de la Florida en ese momento y
y nos terminan ganando, nos terminan dando la vuelta al partido, no sé cuánto perdemos, pero Lorenzetti nos hace el gol en el último minuto, le mete la pelota al ángulo, golazo y quedamos fuera. Ese torneo era el que yo sentí que debíamos haber Ese era como, ahí salido dijiste campeón. como este era el nuestro. Porque luego termina ganando Colo-Colo, que se la gana la final a la Universidad de Concepción, pero nosotros en la temporada regular le habíamos ganado 4-1 en lo Monumental al Colo, entonces nosotros nos sentíamos capaces de ser campeones de ese torneo y lamentablemente en esa semi anduvimos mal, nos cagamos. Bueno, pero lo importante es que también es lindo que se les recuerde como una gran generación de Audax, porque yo hablo con mis amigos de repente de fútbol, recordamos equipos históricos y ese Audax siempre sale a la mesa. Yo creo que a ti igual te ha pasado en conversaciones con amigos. Sí. Es un equipo que marcó una época, podríamos decirlo, fueron unos años bien buenos. Porque tampoco Audax es un club que estemos acostumbrados a verlo campeón, pero en ese tiempo era uno más, peleaba con los grandes y bueno, lo tuvieron ahí como dices tú. Lo bueno que cuando el equipo anda bien, siempre es porque hay jugadores que andan bien. Tú eras uno de ellos, prácticamente la figura y bueno, te ayudó también para dar el salto. Ahí después te tocó cambiar de aire. Cuéntame un poco cómo fue esa experiencia. Siempre me gusta escuchar como la historia de los jugadores cuando te llaman, clubes que se te acercaron, finalmente recuerdo que te tocó ir a Inglaterra, Sí. Pero ¿qué otro club quizás te llamó? ¿Con cuál estuviste cerca? Mira, nosotros generalmente, bueno, siempre hablamos de los representantes. Uno tiene representantes y ellos son los que nos ven todas esas situaciones. Pues en ese tiempo él era el que a mí me iba diciendo las posibilidades que tenía. Lo que sí fue concreto, antes de irme a Inglaterra, estábamos jugando en Toulon con Bielsa. Yo tenía todo arreglado con la Real Sociedad. Ya estábamos en Toulon con Bielsa, perdemos la final contra Italia y yo desde ahí, de Francia, me voy a España y firmo contrato con la Real Sociedad por 4 años. A mí me habían vendido para la Real Sociedad por 4 años. Y hago los exámenes médicos, tengo la foto con la camiseta, presentación, En ese entonces tengo la Real una Sociedad foto corriendo. ¿Ah? ¿Estaba en primera la Real Sociedad? Estaba en segunda. Estaba en segunda. Estaba en segunda. Ya. Firmo y todo y me vengo para acá de vacaciones a Chile. A los 10 días se declaran en quiebra. Entonces el contrato que yo había firmado ya no era válido. No, ya está, pero... Fue un golpe, Sí, imagino. porque al final yo estaba vendido para la Real Sociedad por 4 años, entonces era bacán. Era muy buena la posibilidad. Y después de eso me vuelvo a Audax, estoy como 2-3 semanas más, juego un par de partidos y me sale la opción de préstamo a Blackburn Rovers. Y ahí me aceptaron y me fui a Blackburn Rovers por 1 año, a préstamo por 1 año con opción de compra. Y antes de eso, por ejemplo, se hablaba mucho que yo podía ir a Colo-Colo, pero que el presidente, que don Valentín Cantrellani en ese momento no quería que me fuera a ningún equipo de Chile, que era solamente al extranjero. Lo que sí concreto, también tuve una reunión con la gente de Palmeira. Yo me acuerdo aquí, esa fue concreta porque nos juntamos en un hotel y todo. En ese momento Valdivia estaba en Palmeira. Entonces me decían, no, nosotros queremos que tú, Valdivia lo vamos a vender ahora pronto al extranjero, entonces nosotros queremos que tú seas el próximo 10 del Palmeira y bla, bla, bla. Nos llegaron a acuerdos. Pero esas fueron como las posibilidades concretas. De Colo-Colo no tengo idea, se hablaba mucho de eso, pero el presidente siempre decía que a ningún equipo de Chile yo me iba a ir, era solamente al extranjero. Te quería vender afuera, no quería que fuera competencia. No quería que tú fueras competencia para Audax. Claro, sí, ese era el tema. Oye, cuéntame, bueno, tuviste una linda carrera, te tocó ir al extranjero, luego te tocó ir para allá, para los Emiratos Árabes, Qatar. Sí. No, estuve en Emiratos Árabes, estuve estuve el año en Son como todos esos países iguales. Sí, son todos países árabes, pero son 3 países diferentes. Mira, yo me voy todo se confunde. Todos me dicen, antes cuando yo estaba en Emiratos Árabes, me decían, no, si estás en Arabia Saudita, no, si Arabia Saudita es otra cosa. Es como que a nosotros en Chile nos diga, oye, tú eres peruano. No, pues si somos vecinos, obvio, sí. Pero somos países diferentes. ¿Cachai? Entonces, ya de Inglaterra, como me fui a préstamo, ellos deciden no comprarme. Entonces yo tenía que volver a Audax Italiano. Y ahí me sale la posibilidad de irme a Emiratos Árabes y firmar por 4 años, Dubái. El país se llama Emiratos Árabes Unidos y ahí está la ciudad, Dubái. Y me fui a jugar un equipo que estaba en Dubái por 4 años. Y después renové por 3 años más y estuve 7 años en ese equipo de Emiratos Árabes. Después me voy a Arabia Saudita por 4 años, que es un país vecino que es mucho más futbolizado. Y
Hay otro país vecino que se llama Qatar, pero que están todos ahí cerca, pero en Qatar yo no tuve la posibilidad de jugar. No tuviste la posibilidad de jugar. Sí. Oye, hemos hablado de lo lindo de tu carrera, los éxitos, que la rompiste, pero también hablemos un poco del otro lado. Cuéntame algún momento duro que te hayan tocado enfrentar futbolísticamente en tu carrera deportiva, quizás el momento más difícil de tu carrera. A ver, es que sí, lo he dicho varias veces, yo siento que he sido súper afortunado. Yo creo que momentos difícil o duro fue esa semifinal que perdemos contra Universidad de Concepción, fue muy dolorosa porque sentía que teníamos la posibilidad de salir campeones muy en la mano y ahí ya Audax Italiano tenía 50 años sin salir campeón. Imagínate, eso fue el 2007, casi 19 años más, ya están casi 70 años sin levantar un trofeo, ¿cachai? Entonces igual era como súper importante y después cuando ya me empecé a alejar de la selección también, porque yo estuve todo un año con Marcelo Bielsa que me citaba, pero lamentablemente como que nunca pude llenar su gusto por temas de estilo de juego. Entonces después yo incluso ya estando en Inglaterra ya no me llaman más, entonces también era como triste poder ver lo bien que le iba a la selección, a la generación dorada, y yo no estar ahí y después verlo jugar en un mundial. Obviamente yo, bueno, feliz por cómo le estaba yendo bien a la selección, pero siempre estaba como eso dentro, así como, pucha, pude haber estado ahí. Yo tomé la decisión de irme a Emiratos Árabes sabiendo las consecuencias, porque yéndome al mundo árabe obviamente ya no me iban a llamar nunca más, iba a tener menos posibilidades de ser citado, pero incluso antes ya no me estaban llamando. Igual mi decisión también me alejó más aún. Eso también fue triste, después cuando me corté el ligamento cruzado, que son estas lesiones que son duras, pero después de 6-7 meses uno está de vuelta a las canchas y más que eso no... Mira, seguramente este programa, este capítulo lo van a ver muchos jóvenes, muchos niños. Cuéntame un poco cómo pudiste salir de ese momento de frustración cuando te tocó, bueno, nos contaste que te tocó perder ahí el campeonato con Audax, que quizás podían tener el título de esa temporada, tuviste una lesión, en tu mejor momento estabas en Inglaterra, no te llamaban a la selección, pero la mentalidad de un futbolista es súper importante. Y finalmente igual pudiste seguir adelante con tu carrera, después jugaste allá por los países asiáticos. ¿Cómo saliste de ese momento? Sí, no, la verdad es que el fútbol, el deporte es así, si al final uno pierde más de lo que gana, entonces como que en ese sentido a ver, mi mentalidad siempre ha sido de las cosas pasan por algo y hay que seguir dándole y enfocarse en lo que viene. Siempre intentar de recuperarse. Las lesiones también, por ejemplo, cuando me corté el ligamento cruzado, le pasa a muchos futbolistas, entonces súper normal. Es como ponerle la mayor de las ganas y la energía posible en el tema de la recuperación para recuperarse mejor que antes incluso. Muchas veces hay lesiones que te hacen valorar mucho más lo que tenías antes. Estabas lesionado o estabas bien físicamente, no tenías ningún problema y quizás no estabas tan contento o como que ya estás medio aburrido, cansado del fútbol y es como que te lesiona, das un paso al costado y es como que le das valor a lo que era el fútbol. Oye, mira, yo no le daba valor y podía estar jugando sin ningún problema todos los fines de semana, entrenando todos los días y ahora tengo que estar aquí metido en la clínica, en el gimnasio y es como que vais valorando cosas. El tema de que perdiste una final o tuviste la posibilidad de salir campeón es como que pucha, ya en 2 meses empieza un campeonato nuevo y se intenta de nuevo, seguimos intentando y obviamente después con los años te das cuenta que lo que teníamos ese tiempo y lo cerca que estuvimos en ese momento nunca más volvió a pasar, ¿cachai? Claro. O nunca me volvió a pasar a mí aquí en el fútbol chileno o con Audax Italiano. Después volví un año cuando me retiré, pero ya yo no era el mismo, no pudimos pelear el título, tuvimos otra realidad, entonces como que esa oportunidad no se me dio nunca más. Uno va entendiendo que fue un desperdicio lo que hicimos, pero no, hay que tener mentalidad siempre de querer seguir para adelante, las cosas pasan por algo y desde ahí yo creo que uno va construyendo y no quedándose en el pasado, en verdad construyendo todo el nuevo camino que en todo sentido, ¿no? Hablando de momentos difíciles, fuera del fútbol, ¿cuál consideras tú que ha sido quizá el momento más difícil de tu vida o el golpe más duro? Buena pregunta, una pregunta profunda. Sí, buena pregunta.
Lo mismo que te decía recién, yo como que yo soy un afortunado, si no, por suerte no he tenido un momento tan duro. Yo te dije en un comienzo del programa, todavía tengo a mis papás conmigo, entonces soy un afortunado, estoy con mi pareja desde los 18 años, incluso el martes fue. Sí, el martes pasado cumplimos 15 años de matrimonio, mira, pero estoy desde los 18 años con ella. Tengo 2 hijos tan sanos y con mi señor estamos juntos todavía. Entonces, ahora tengo 40, llevamos 22, a ver, sí, de los 18, 40, 22 años juntos con ella. Entonces, en ese sentido me siento un afortunado. Tengo mis hermanos todavía, mis sobrinos, ¿no? La verdad que no te podría decir que he tenido un momento duro y lo más difícil fue cuando me fui de la casa a los 14 años, que estuve lejos de mi familia, familia constituida con mi hermano, mis papás, y fui el primero en irme a los 14 años, y como que el primer año ya pasaba llorando, llorón, po. Obviamente todos los fines de semana hablaba con ellos, hola mamá, y me ponía a llorar, ¿cachai? Pero eso quizás me ayudó en el resto de la vida. Eso sí, lo he conversado muchas veces con mi señora que es psicóloga o con amigos que de repente uno dice... Pucha, es que soy medio distante de mis papás o de mi familia, los tengo ahora más cerca y no los veo tanto, no los llamo tan seguido. Quizás esos años generé algo, como un escudo en mí de cuando yo vivía afuera. No los extrañaba en un año, pues yo no volvía en un año a Chile y no los extrañaba. Un mes antes de volver a Chile era como que me bajaban todos los sentimientos de querer verlos, así como la desesperación, pero antes no sé. Pero por suerte he tenido una vida bastante tranquila. Oye, qué linda historia, Carlos. Lindos momentos de tu vida, momentos duros, momentos difíciles, momentos lindos también con tu familia, deportivo. Así que por todos estos lindos momentos te invito a hacer un brindis, un salud. Hoy sí tenemos la copa llena todavía. Sí, estamos lentos. Así que un salud por tu historia. Muchas gracias. Muchas gracias también, Carlos, por acompañarnos, por abrirte con nosotros, por contarnos tu historia. Como te dije, este es el primer capítulo de este programa y para mí es muy especial comenzar con una persona que yo como futbolero admiro, que es talentoso, que me ha tocado conocerlo ahora un poco más. Y la verdad que eres una gran persona, así que te lo agradezco también por haber aceptado esta invitación. Y nada, pues así que vamos a ir a una pequeña pausa de comerciales para que nos demos un descansito, una pausa. No se vayan, sigan atentos, conectados, porque seguimos con Carlos El Piña Villanueva. Queremos dedicarles una mención muy especial a nuestros amigos de El Perfume, oficina ubicada en Antonio Varas 91, oficina 204, comuna de Providencia. Perfumes árabes de nicho, de diseñador, ventas por mayor y al detalle. Un saludo para ellos. Agradecimientos también muy especiales para nuestros amigos de Hele Raven, accesorios deportivos especializados en gorritos. Los invitamos a todos a seguir sus cuentas de redes sociales. Le queremos enviar un saludo muy especial a nuestros amigos de Todo Punto Grabados Chile, joyería de oro, plata y fotograbados personalizados, ubicados en San Antonio 31, oficina 703. Muy bien, amigos, ya nos encontramos acá de vuelta con la zurda mágica, con el Piña, así como, oye Piña, ¿sabéis qué? Voy a salirme del libreto. ¿Permiso? Voy a salirme del libreto, adelante, está en su casa. Yo no sé por qué te dicen Piña. Ah, verdad, buena. Me gusta, oye, mira, no lo tengo en ningún lado anotado. Necesito saber por qué te dicen Piña. Mira, ese sobrenombre nació en la selección sub-20, esta que fue al Mundial de Holanda el 2005, donde yo estuve pero no jugué ni un minuto. Estaba el Mati Fernández, po. ¿Qué voy a hacer? Andaba en su prime. Sí, y el Nico Canales, no sé si te acordáis del Nicolás Canales, que jugó en la U, el 9, grandote. Sí. Él me empezó a poner cabeza de piña y una vez el que escuchó, ahí en la sub-20 me decían cabeza de piña y el que escuchó fue el Negro Palma. Y el Negro Palma después en las transmisiones de TNT, no, del canal de fútbol en ese tiempo, me empezó a decir cabecita de piña. Y desde ahí quedé como el cabeza de piña, me decían, no, iba bien en Audax, todo el mundo cachaba que me decían así. Y hasta el día de hoy, pues, de muchas veces.
tú eres el Piña, ¿o no? Sí, pero po. ¿cómo te llamáis? Sí, pero sí, me cachan más por Piña que por Carlos ¿Y Villanueva. por qué te puso así? ¿Por el pelito? Sí, un peinado Pokémon que había en esos tiempos. Aquí me echaba para adelante el pelo y aquí atrás me lo levantaba. Yo lo sé igual. ¿Ah? Sí, yo igual lo sé. Sí. ¿Viste? Oye, qué buena. Siempre había tenido como esa curiosidad de por qué te decían Piña. Y actualmente te vemos en las comunicaciones, te vemos en el canal del fútbol, te vemos ahí con podcast, como comunicador. ¿Cómo ha sido ese presente? ¿Te gusta cómo en lo que te estás desempeñando? Sí, estoy contento, estoy súper contento. Siempre quise dedicarme a las comunicaciones después del fútbol y por suerte tuve la oportunidad de trabajar en TNT Sport de una. Me retiré y a los 4 meses empecé a trabajar en el canal. TNT Sport. Y ahí estoy en un programa que se llama Pelota Parada, son todos los días de la semana, de 3:30 a 5. Y los fines de semana tengo que comentar un partido de la primera división del fútbol chileno. Así que... ¿Como aleatorio? Sí, aleatorio. Todas las semanas ahí nos mandan y nos dicen qué partido tenemos que comentar. Entonces, en ese sentido estoy súper feliz porque igual sigo ligado al fútbol y al fútbol chileno, porque el TNT Sport vende el producto chileno, claro. Tiene los torneos nacionales, entonces solamente me enfoco en ver los partidos de acá de Chile. Yo he visto ese programa, estás también con ex futbolistas, Sí. ex compañeros. Sí, estoy con Gonzalo Jara. Sí. Sí, con el bicampeón. Con el bicampeón. Bicampeón de América, Gonzalo. Sí, está Gonzalo Jara, algunas veces estaba Saure, pero como el equipo titular del programa es Gonzalo Jara, Najla Hassan, Ya. el Marcelo Muñoz y yo. Somos 4 que estamos ahí en el programa. Más los noteros, los periodistas que están en cancha, Claro. que ese programa se trata de cubrir lo que es Universidad Católica, Colo-Colo y la U, Ya. y algunas cosas extra, pero eso es como el foco de los 3 grandes. Imagino que ahora que te desempeñas como comunicador, como panelista de un canal del fútbol, también estás muy actualizado con el presente del fútbol. Hablemos un poco del Mundial. Estamos Sí. en época del Mundial. Imagino que te toca quizás ver la mayoría de los partidos para después dar tus comentarios, tus opiniones. Sí, pues hay que estar ahí, porque algo que Igual tenemos que rica hacer- pega. Es rica pega, pues, rica pega. Por ejemplo, hay días en la mañana que estoy en la pieza con la tele viendo los partidos, porque muchos partidos que han grabado y es como... Déjenme, estoy trabajando. ¿Pero qué estáis trabajando? ¿Estáis echado viendo fútbol? Sí, pero es que después tengo que hablar y comentar de lo que está pasando. Entonces, rica pega. Muy feliz de poder estar trabajando en algo que siempre me ha gustado, que es el fútbol, ¿cachai? Y poder tener esa visión y después analizarla y comentar mi punto de vista. El Mundial, sí, pues entretenido, sí, el Mundial es otra cosa. Se decían muchas cosas del Mundial, que quizás como habían muchos equipos, iban a haber partidos Cambió el formato. Cambió el formato, equipos que no eran tan buenos, que sí, la cuestión, pero el Mundial es el Mundial y la verdad que se disfruta cada partido, los estadios, el nivel de algunas selecciones y la verdad que sorprende y muchas veces igual da lata ver equipos que están tan fuertes o son tan buenos físicamente, muy rápido, intenso y de repente decimos, pucha, nuestra selección como que estamos bien lejos de algunos niveles, pero no de todos, porque también hay algunas selecciones que son bien bajitas y uno dice, ¿por qué no estamos? ¿Por qué no estamos nosotros? Y está Curazao, Cabo Verde, que ha sido sí sorpresa, pero están esas selecciones, Congo y... Nosotros no, Sudáfrica también, que ha sido bien Hablando bien de esas bajito. selecciones sorpresa, muchos habló de que el Mundial iba a perder competitividad por el tipo de selecciones que iban algunas, pero igual muchas han dado sorpresa, empatándole a España, empatándole a Portugal, y ahí uno se da cuenta que el Mundial se juega prácticamente, como se dice en el fútbol, cada jugador se juega la vida, entonces terminan complicando a las selecciones grandes. Claro, es que al final es el sueño de todo jugar, poder jugar en una Copa del Mundo, ¿cachai? Entonces cuando se puede jugar y representar a la selección, se da todo. Entonces ningún partido se supone en el papel va a ser fácil y desde ahí en lo táctico, ahí se puede funcionamiento de equipo, se puede competir contra las grandes selecciones. Entonces, no, el Mundial es otra cosa, de verdad, que se disfruta y también... Imagínate que hubiese estado Chile, ¿cachai? Es como que eso es lo que da lata, pero yo creo que Chile va a poder competir el próximo Mundial y ojalá poder ir, pues, ¿cachai? Ser parte de... y trabajar. Imagínate, para mí es como, ojalá el próximo Mundial poder trabajar y tener que ir al Mundial y desde allá hacer la pega, sería hermoso. Espectacular. Sí.
televisivamente, no sé, con las comunicaciones, ¿qué se viene para Carlos Villanueva? No, yo estoy en lo que te comentaba recién. Quiero seguir creciendo porque... ¿No estáis para nada triste? No, estoy feliz. Estoy feliz. ¿No? Y me dedico al pádel, ¿ah? Ojo, juego pádel. No, pero en el sentido de que seguir creciendo como comentarista deportivo. Siempre hay mucha oportunidad de mejora y ahí estoy, ¿cachai? Muchas veces cómo pasar el mensaje a la persona que está escuchando en la casa el partido. De qué forma, cuándo entrar, frases cortas y después en el programa también, cada vez sentirme más cómodo y poder crecer como este comentarista deportivo que quiero ser, pues yo me quiero dedicar a esto y que no sea por un periodo de 2-3 años, yo quiero permanecer en el tiempo como un comentarista deportivo y que después en un futuro sea querido, respetado y valorado por la visión y por el análisis de fútbol que yo tenga. Carlos, y fuera de las comunicaciones, ¿volverías al fútbol? ¿Quizá en otro rol? ¿Te ves como técnico? No, la verdad que no. Nunca como que me sentí cómodo en el tema de ser entrenador. Creo que el entrenador tiene mucho más trabajo, son los primeros que llegan y los últimos que se van, aparte que tienen que planificar el entrenamiento del día y después analizar cómo fue el entrenamiento y después de analizar el entrenamiento planificar el del día siguiente. Después planificar el partido al rival, analizar al rival que tienen que jugar el fin de semana y después perdís 4 partidos y el primero que echan es el entrenador, entonces tienen menos estabilidad. Y yo ya no me quiero mover más de Santiago. Yo ya me instalé aquí, tengo mi familia, mi hijo, mi casa y no quiero viajar nunca más, ¿cachai? Entonces viajé tanto en mi vida que no me quiero mover más. Entonces desde ese ámbito no quería nada con ser entrenador de fútbol. Y también porque no es fácil tener que lidiar con 25 personalidades diferentes. Nosotros los jugadores de fútbol somos muy especiales, entonces ya con mi hijo, cada uno con sus personalidades. Con mi hijo ya me basta, ¿no? Claro, entonces en verdad yo en lo que estoy era lo que quería hacer y en lo que quiero estar ojalá la mayor cantidad de años. Entiendo, está perfecto, igual, aparte después ya de una carrera larga de hartos años quizás quieres enfocarte también en nuevas cosas, enfrentarte a nuevos retos, así que hablando también de las redes, de las comunicaciones, te tenemos una dinámica bien entretenida para distender un poco el ambiente, ¿sí? Que es el ping-pong de preguntas. Ah, perfecto. Lo conoces, yo creo. Sí. Este es pero el no son preguntas comprometedoras. No lo sé, te puedo quemar. Ah, ya. No, son preguntas bastante entretenidas. Y me gustaría que la respondieras pregunta-respuesta. Pregunta-respuesta. ¿Estás preparado? Ya, vamos a hacer el intento. Mejor gol de tu carrera. El gol de tiro libre que hice por la selección en la Copa América del 2007. Golazo, yo me acuerdo de ese gol. Golazo. Es el único que hice, así que no me voy a olvidar nunca. Pero fue un gol importante. ¿Mejor estadio donde jugaste? El del Manchester United, del Teatro de los Sueños. Sí. Lindo pero no jugué, estuve en la banca nomás, pero calenté, estuve en la orillita. Pero vale. Tengo ese recorrido, el mapa de calores en la orillita. Pero vale, sí. Vale, es válido igual. Oye, ¿el mejor compañero? ¿En qué sentido? Para ti. Este fue mi mejor compañero, lo recuerdo como una gran persona. No, el Fabio Orellana. Un gran amigo. Fabio Orellana, sí, porque nos llevamos muy bien dentro de la cancha y también fuera de la cancha hasta el día de hoy. ¿Y el mejor compañero futbolísticamente? ¿Sabéis qué? Yo me rindo a los pies del Mago Valdivia. Sabéis que de verdad lo que él hacía en la cancha es espectacular. Yo fui compañero de él solamente en la selección cuando me citaban y de verdad que se pasó. ¿Sí? Sí. Bueno, por eso le decían el Mago. Sí. ¿El rival más duro? Yo me quedo con ese Colo-Colo del 2006, que perdemos la final, no teníamos nada que hacer. Ninguna posibilidad. No. ¿Y el mejor técnico? Yo me quedo con el Coto Sierra. Yo con él... Aparte que antes era mi ídolo futbolísticamente hablando, el 10, gol de tiro libre en una Copa del Mundo contra Camerún. Y después fue mi entrenador en Arabia Saudita y aquí en Chile también, en Palestino, cuando volví. ¿Sí? Sí. Así que lo y también como el mejor Raúl Toro también tiene su espacio. Su mención. Con él yo exploté y también tuve cierto prime.
Oye, el jugador más loco que tuviste. Nico Peric, ¿Cómo sin acaba? duda. Nico, sí, tú. No sé por qué sabía que ibas a responder Nico Peric antes de preguntártelo. ¿Y es Todo peor raro. para bailar? Yo, no, a ver, ¿quién puede ser? Oye, bailo pésimo, pero a ver, compañero que bailaba mal. Creo que el Chupete Suazo nunca lo vi bailar, ¿ah? No era muy bueno para el baile. No, parece que no. Para hacer goles, ¿no? Sí, extraordinario. El más bueno para el carrete. A ver, no quiero quemar a nadie. Ya dejemos al Lucho Jiménez, sí, en su momento. Sí. Lo tiraste porque es tu amigo. Sí. No se puede enojar. Esta pregunta va a estar difícil. Ya. ¿Valdivia o Matías Fernández? A mí siempre me gustó más Jorge Valdivia, Jorge porque es más mágico. El Mati obviamente es muy bueno, potente, golazo, buen remate, se los pasaba todos, pero Jorge te hacía algo diferente. Se salía del... Marcaba la diferencia, salía del libreto. Sí. Y esta pregunta, no sé, quizás voy a tocar tu corazón. ¿Audax 2006 o La Roja 2007? Buena pregunta. Audax 2006, pero también debería incluir 2007 también, que esos 2 años fueron como los mejores, pues 2006-2007. Es que ese fue mi prime, pues las selecciones siempre son como periodos más cortitos, son partidos. Y sí, en selección jugué re poco. Cumplí mi sueño de estar en la selección, pero donde conseguí mi prime fue en Audax Italiano y ahí fue donde yo me hice un nombre y que hasta el día de hoy me recuerda a la gente por esa época. Increíble como... Bueno, lo veo con las generaciones, por ejemplo lo veo con la actualidad, te tocó jugar poco en la selección, quizás hoy en día no te sacaría nadie la 10. Claro, quién sabe que me tocó la generación dorada. Sí. Ya que eran buenos los cabros. Oye Carlos, y ya para ir finalizando, si pudieras hablar con ese Carlos de niño que comenzó en Serena, soñaba con ser futbolista, ¿qué te gustaría decirle? Imagínate que lo tienes al lado tuyo y ¿qué te gustaría como decirle? Mira, lo logramos, de esto tenés que sentirte orgulloso. Lo que le diría a ese niño es que siga detrás de su sueño, que no se va a arrepentir. Y ¿sabéis qué? A ver, yo creo que yo hoy en día también me siento orgulloso de la carrera que hice, de lo que pude conseguir, pude cumplir mi sueño de ser futbolista profesional, pude cumplir mi sueño de jugar en la selección, de hacer un gol en la selección, de que hasta el día de hoy hay gente que me reconoce lo buen futbolista que fui, entonces muchas veces me critica mucho por las decisiones que tomé por irme tantos años al mundo árabe, que elegí el dinero por más que lo deportivo, pero hice una carrera extraordinaria. No tengo la de la generación dorada, obviamente ellos están 2 escalones más arriba, pero dentro de todo yo estoy súper orgulloso con la carrera que hice y al Carlos pequeño le digo que siga nomás detrás de su sueño, que cuando termine el recorrido va a estar muy orgulloso de lo que hizo. Qué lindas palabras, Carlos. Este es un aplauso para ti. Gracias. Una gran carrera y lo más importante, una gran persona. Muchas gracias. Para ir finalizando, te tenemos unos regalitos, ¿Ah, sí? unos presentes. Qué bien. Acá tenemos un regalito de nuestros amigos de El Perfume, tienda ubicada en Antonio Varas 91, oficina 204, Providencia. Espero que te guste. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Un perfumito ahí ¿Lo para... abro, no lo abro? ¿Lo muestro o no lo muestro? Sí, muéstralo ahí a la cámara, muéstralo. Es árabe, ojo. Muchas gracias, amigos del De tus perfume. tierras. Sí. Para recordar ahí Claro. tu prime de fútbol. Shukran, Habibi. Oye, un regalito también de nuestros amigos de Hele Ray-Ban. Ahí para el estilo, muéstralo ahí a la Muchas cámara. gracias. Espero te guste. Burrito. Perfecto. Muchas gracias, amigos. Ahí para... Para que soy un poquito cabezón. No, pero ahí pega con ¿Sí? todo el estilo. Ahí está. No, queda Bien, pero ¿no? Sí. fantástico. Muchas gracias. Se usa, seguro. Carlos, y este regalo es un poco más emotivo, espero te guste, Sí. tienes que abrirlo y verlo. Un regalito de nuestros amigos de Todo Punto Grabados Chile. Espero te guste. Muchas Puedes gracias. abrirlo, mostrarlo a la cámara. Velo por ambos lados.
Mira qué lindo. Ahí tuvimos que indagar un poco Sí, en tus fotos, en las en redes tu sociales. perfil, en las redes sociales. Está hermoso. Si lo puedes sacarlo Sí. y mostrarlo a la camarita, por favor. Está hermoso, las fotitos que eligieron también, con las de mis viejos y con mi señora y mis hijos. Pucha, no sé si se va a ver, pero... Sí, vale ahí. O sea, algo se logra ver. Mira, Ahí por está un lado está la imagen, una selfie con mis papás, que los amo y muy orgulloso de ellos. Y la otra imagen con mi señora y mi hijo, no se va a ver, pero claro, son las personas más importantes de mi vida, así que muy agradecido. Muchas gracias por venir al primer capítulo de Sin Libreto, por darte el tiempo, por abrirte, por contar tu historia para toda la gente que lo está viendo. Imagino que muchos niños y jóvenes vieron tu historia, la escucharon y tienen también la ilusión de ser futbolista. Agradecer a toda la gente que nos presenció, que estuvo ahí atenta al primer capítulo de Sin Libreto, donde lo mejor de la noche nunca estuvo escrito. Así que un saludo para ustedes, para el equipo y para ti, Carlos. Muchas gracias por la invitación, esperemos que le haya gustado a la gente y mucho éxito en tu programa. Muchas gracias, Carlos. Salud.